esta hora de la mañana. Son las 6:32 minutos. Mi querido Juanca, muy buenos días, ¿cómo amaneciste? Muy buenos días, pastor. Muy buenos días a nuestros oyentes, televidentes. Un gran día, de verdad que un gran día, creyendo que Dios está haciendo maravillas sobre su pueblo. Qué bueno, me alegra muchísimo. Le doy la gloria al Señor, de verdad, por este tiempo maravilloso. Y queremos saludar a todas las personas que están allí desde ya conectadas, fieles, ¿verdad? A este espacio y a este tiempo. Ahí está nuestra querida Elizabeth Camargo, Jonathan Rincón, ¿verdad? Ahí está Stephanie. Bueno, ahí está también Gabriel, Joshua, desde San Onofre, Qué presente, bien. dice Ada. También está Álvaro Gómez, Stephanie, Luz Marina Geles, Yair, nuestra hermana Amilvia. Muy buenos días para todos ustedes, ¿verdad? Recuerden que pueden tener contacto directo con nosotros a través del chat de la aplicación de la Morada Radio. Pueden descargarlo tanto en sus dispositivos iOS o Android. Y estoy seguro que será de gran bendición para todos ustedes. Un saludo especial a Darling, un saludo a Pamela, a Jonathan Rincón, a todas las personas que están allí desde ya listas y preparadas para hacer con nosotros el devocional. Hoy es el día número 12 y empezamos con la siguiente frase célebre. La mayor crisis del ser humano no es de comportamiento, sino de identidad. Y eso lo dijo Eric Erickson. En 2 de Corintios 5:17 la escritura dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Amén. Hay una diferencia profunda entre luchar con algo y creer que eso define quién eres. Por desgracia, muchas personas no están atrapadas solo en hábitos sexuales desordenados, están atrapadas en una identidad distorsionada. No dicen estoy luchando con esto, dicen yo soy así. Y ese cambio de lenguaje revela algo mucho más profundo, porque cuando la conducta se convierte en identidad, la esperanza comienza a desaparecer. Desde la psicología del desarrollo, Eric Erickson enseñó que la identidad se forma a partir de las experiencias, especialmente en etapas tempranas, pero también se consolida a través de lo que repetimos y de lo que creemos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, si una persona ha repetido un patrón muchas veces, ha fallado en varias ocasiones y ha recibido mensajes negativos sobre sí misma, con el tiempo puede comenzar a construir una narrativa interna como nací sin dominio propio. Por desgracia siempre voy a ser así. Esto es parte de mí. Pero aquí está la verdad. Repetir algo no lo convierte en tu identidad. Solo lo convierte en un patrón aprendido. Está científicamente demostrado que el cerebro humano tiende a automatizar y etiquetar. Por esta razón, lo que haces muchas veces comienza a sentirse como lo que eres. Esto claramente es reforzado por la memoria, la emoción y la experiencia. Desde la neurociencia, esto se entiende como consolidación de redes neuronales. Los patrones repetitivos crean caminos más fuertes, más rápidos y más accesibles. Sin embargo, esto no significa que sean permanentes, solo significa que han sido entrenados. Y ojo, todo lo que ha sido entrenado para mal puede reentrenarse para bien. Pero la transformación no comienza en la conducta, comienza en la identidad. Al respecto, en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dijo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Querido lector, el Evangelio no solo nos ofrece perdón por lo que hicimos, sino que también nos asigna una nueva identidad. Y tristemente, aquí es donde la mayoría de los cristianos fracasan. Reciben perdón, pero siguen pensando igual. Son restaurados espiritualmente, pero siguen viéndose como antes. Atención, la conducta siempre termina alineándose con la identidad percibida. Así que si te ves como esclavo al pecado sexual, actuarás como esclavo al pecado sexual. Pero si comienzas a verte como un hombre o una mujer santa
que cada día está siendo transformado, algo empezará a cambiar. Te lo aseguro. No pasará de forma mágica, pero sí progresiva. Cuando te ves a ti mismo como un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo, empiezas a tomar decisiones diferentes, empiezas a cuestionar pensamientos automáticos y empiezas a romper ciclos que antes parecían inevitables. La sanidad sexual no se trata solo de dejar de hacer cosas, también se trata de dejar de verte como alguien definido por esas cosas. Hoy el Espíritu Santo te dice que lo que haces no es igual a lo que eres. Por la sangre de Cristo puedes haber fallado sin ser definido por tu falla y puedes estar en proceso sin estar condenado a repetirlo. Esto, mi querido hermano, no es negación, es transformación. Amén. Vamos a orar. Señor, Señor, hoy reconozco que muchas veces he confundido lo que hago con lo que soy hoy reconozco que muchas veces he confundido lo que hago con lo que soy y he permitido que mis errores definan mi identidad. y he permitido que mis errores definan mi identidad. Pero hoy renuncio a esa mentira. Hoy renuncio a esa mentira. Te pido que me enseñes Enséñame, te a, pido que me enseñe a verme como tú me ves a verme como tú me y ves ayúdame a vivir desde una identidad renovada y ayúdame a vivir desde una identidad renovada y no desde mis patrones pasados. y no desde mis patrones En pasados. el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Gloria al Señor. El Exacto. taller nos dice, escribe 3 pensamientos negativos que tienes sobre ti mismo en el área sexual. Ejemplo, siempre caigo, no tengo dominio propio. Ahora cuestiónalos y reemplázalos por la verdad. No soy mi pasado. Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Algo muy poderoso, ¿verdad?, que vamos a estudiar el día de hoy es respecto a cómo nos estamos percibiendo, porque una de las cosas que el enemigo hace precisamente cuando caemos en pecado sexual es atacar nuestra identidad directamente. El enemigo es experto en convertir nuestros errores en nuestra identidad. Nos dice cosas como que tú eres un pecador, tú eres un fornicador, tú eres un adúltero, tú eres una persona pornográfica, con mente pornográfica. Nunca vas a salir de allí, porque eso es lo que tú eres. Eso es algo que heredaste de tu familia, eso es algo que siempre va a estar contigo, esto es algo con lo que naciste. Y cuando uno empieza a creerse ese tipo de cosas, la atadura se afianza en nuestra mente y en nuestro espíritu de una manera que es muy difícil de remover. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que en Cristo Jesús no somos lo que hacemos, somos lo que Él logró por nosotros en la cruz. Nuestra identidad en Cristo ha sido completamente renovada. Él nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha justificado y nos ha santificado. Y aunque pudiéramos estar en esta condición espiritualmente y al mismo tiempo pecar, quiero que sepas que tu pecado no define quién eres cuando estás en Cristo. Tú ya eres una nueva criatura en Jesús. ¿Cómo debes abordar el pecado sexual? Que es la dinámica que estamos trabajando hoy. Lo debes abordar con fe. Lo debes abordar con una nueva identidad. Debes decirte a ti mismo quién eres. Yo soy una persona justificada. Soy una persona lavada por la sangre de Cristo. Yo soy una persona santificada. Y yo sé que este pecado no va a poder conmigo. Yo sé que estas ataduras no van a poder conmigo, porque esta no es la voluntad de Dios para mí. Yo no soy así. Dios no me ve así. Aunque parezca increíble, este tipo de declaraciones afectan poderosamente la integridad del pecado sexual en nuestra vida. Incluso ataduras, maldiciones generacionales respecto a lo sexual empiezan a quebrantarse cuando uno empieza a declarar la palabra de Dios y empieza a decir quién es uno en Cristo. Por eso en esta mañana les recuerdo a todos los que nos están escuchando el poder de entender quiénes somos en Él, aún a pesar de haber tropezado. Emily no deja de ser mi hija porque peca o se porta mal. Ella
nunca dejará de ser mi hija, aun cuando se vaya de la casa y se case y tenga su familia, siempre será mi hija, aun cuando haga todo bien, es mi hija, aun cuando haga todo mal, es mi hija. Ese es el principio que nos enseñó la historia del hijo pródigo. Aunque él se fue, pecó e hizo lo que hizo, su padre siempre lo esperaba porque nunca dejó de ser hijo. Tú no dejas de ser hijo por haber cometido ese error. Lo que tienes que hacer es levantarte. Lo que tienes que hacer es volver a iniciar. Y a través del acto repetitivo, a través de los nuevos hábitos que aprendemos, a través de crear nuevas rutas neuronales y a través de los ciclos repetitivos empezar a crear nuevos hábitos conductualmente hablando, tú vas a vencer esa práctica pecaminosa en el nombre poderoso de Jesús. Porque lo que hoy te domina tuvo un ejercicio de práctica de años en tu vida. Hay mucha gente que me está escuchando que tiene años en el pecado sexual. Hablamos de décadas de masturbarse, de estar viendo pornografía. Hablamos de décadas, de años de estar en fornicación, en adulterio, de tener un cerebro pornográfico, de estar dopándose artificialmente. Llevas años en eso, llevas repitiendo una y otra vez. Tu cerebro ya no te colabora porque lo entrenaste para lo malo, pero en Cristo se puede entrenar para lo bueno. Y eso es lo que usted tiene que hacer, decirse, en el nombre de Jesús estos patrones se detienen, yo voy a empezar nuevos. Y te toca hacerlo por meses, te toca hacerlo por años, te toca hacerlo una y otra vez. Pero, por ejemplo, esto que estás haciendo, escuchar el devocional, de levantarte temprano, de orar, eso es crear nuevos hábitos. Eso es crear nuevas rutas neuronales que yo sé que van a poner una piedra tras piedra en tu fundamento para obtener la sanidad sexual. Amén, amén. Hay casos como el mío, por ejemplo, que después que llegué a los caminos de Cristo, entendí que hay cosas que no tenía que seguir haciendo. Y la verdad, muchas me costaron, otras no tanto, pero fui libre del acto físico. Pero hay algo que yo decía, me fue fácil dejar de hacer aquello, me fue fácil dejar de hacer lo otro, pero ¿cómo logro borrar de mi mente esas imágenes? ¿Cómo logro borrar de mi mente esos hechos que aún sentían que de alguna manera me acusaban y que me moldeaba a no recibir las bendiciones, la gracia total, el ser redimido completamente en la cruz del Calvario? Y lo único que pudo ayudarme y ser libre de eso es hablarme a mí mismo, declararle a mi cerebro, declararme a mi mente quién era ahora en Cristo Jesús. Mi mente es la mente de Cristo. Amén. Y eso fue un proceso, como dice el pastor, no fue de la noche a la mañana, fue un hábito que hubo que generarse, que crearse, desde levantarme hasta acostarme, y solo el Ruach HaKodesh lo puede hacer. Y lo hizo. Por eso te animo donde te encuentres, porque hay solución. Y también quiero decirle a todos los que nos están escuchando a esta hora de la mañana que tu cerebro almacena información de por vida, pero yo creo en los milagros. De hecho, yo oro por el cerebro de la gente. Nuestro cerebro es un órgano igual que cualquier otro órgano. Y así como recibimos sanidad en otras partes del cuerpo, porque creemos con fe, Dios puede sanarte de tal Así es. manera que tu cerebro pueda ser bañado con la sangre de Jesús. Y esos recuerdos, esas experiencias sexuales pecaminosas, ese contenido pornográfico que viste por años, puede ser completamente borrado en el nombre de Amén. Jesús, Así es. inutilizado, inhabilitado para que Ujú. tu cerebro o tu memoria de uso continuo ya no tenga por qué ir allá. Así es. Y te aseguro que el Señor lo puede hacer. Así es. Cuando tú caminas en fidelidad y en verdad para hacer lo que la Biblia dice y caminar en santidad, el Espíritu Santo te ayuda con eso. Sin embargo, es bueno orar. Yo oraba todos los días Claro. para que el Señor
renovara mi mente, para que el Señor renovara mi memoria, El para ayuno. que el Señor sacara de mi tálamo, de mi hipotálamo, de la amígdala, toda la experiencia sensorial y emocional, porque ahí está el tema del placer, que me generaban esas imágenes, que me generaban esos videos pornográficos, que me generaban esas experiencias sexuales pasadas. El Espíritu Santo lo puede hacer Amén. y Así doy es. fe de eso. Amén. Yo también. Bueno, mis queridos hermanos, la lectura de hoy es Génesis capítulo 39 y la escritura dice: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Y Potifar era capitán de la guardia de Faraón, rey de Egipto. Y el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Y eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Y desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, quiero que escuchen eso, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Y todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto de lo que iba a comer. Wow. Y José era un joven muy apuesto y bien fornido. O sea, ustedes ya vieron al pastor Jairo, así era José. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Y día tras día ella lo seguía presionando, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Y ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Y cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Y cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Y ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Y luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Y Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Y entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Y el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel, y el encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo, y el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Amén. Amén. Tremendo, Oh, qué maravilla. tremendo. Vámonos
a nuestro estudio bíblico Kadosh. Con la Q nos preguntamos qué nos revela este texto sobre Dios, qué atributos de Dios se revelan en este pasaje. Pastor, yo coloqué como atributo que es un Dios de presencia. Amén. Y me revela que su presencia no nos exime de la tentación o de circunstancias adversas, pero nos sostiene de ella. El capítulo dice varias veces, y Adonai estuvo con José, y Adonai estaba con José. Dios estaba allí, viéndolo huir, validando su identidad. Tremendo, 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 tremendo. Dice Jonathan Martínez que le revela que Dios es soberano, que permite pruebas difíciles para cumplir un propósito mayor. Shirley dice que Dios es fiel con quienes le son fieles, que honra a quienes le honran. Amén. Y Amilvia dice que se revela el atributo de su fidelidad que nos acompaña siempre. Aun cuando José fue traicionado, aun cuando fue abandonado por su propia familia, José fue dirigido por Dios y en medio de su conflicto aprendió a permanecer fiel. Amén. Aun cuando era esclavo, aun cuando servía en casa de Potifar, José nunca olvidó quién era. José nunca olvidó al Dios de sus padres. Así es. José nunca olvidó lo que era correcto. Él podía haber cuestionado a ese Dios que permitió tal traición de sus hermanos y que ahora lo dejó a morir en un país extranjero. Él podía haber dicho, ese Dios que yo tengo no sirve para nada, no me sirve a mí para nada. Pero aún en medio de una tentación sexual fuerte, porque era la dueña de la casa, era la patrona, ella no se lo pedía, se lo ordenaba. Y aquí está un contraste bastante tremendo, porque como cristianos no debemos hacer lo que nuestros jefes nos ordenan si desagrada a Dios. Pero lo que le preocupó a José fue, ¿cómo yo haría este gran mal? Dice la Escritura, y pecaría contra mi Dios. José nunca dejó su relación con el Señor. Para José era más importante la opinión de Dios que la opinión de cualquier persona. Y esa identidad, yo soy un hebreo, yo soy nieto, bisnieto de Abraham, de Isaac y de Jacob, es mi padre. Yo no pertenezco a este sistema egipcio, yo provengo del Señor. Esa identidad lo mantuvo firme en el área sexual. Y yo quiero decirle a todo el que me está escuchando, váyase donde usted se vaya, usted es una hija de Dios, Amén. usted es un hijo de Dios. Estudie donde usted estudie, trabaje donde usted trabaje. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. Y cuando usted tiene claro su identidad, va a poder mantenerse incluso frente a pruebas de carácter sexual como las que pasó José. Así. Pastor, mire que a veces las circunstancias nos van a exigir incluso que nos tilden de o nos pongan otra etiqueta. Aquí vemos a un José que prefirió dejar el manto, que lo podría exponer a la mentira que obviamente la mujer de Potifar declaró, pero él prefirió mantenerse firme en su identidad y Tremendo, sobre todo lo que usted decía, mantener limpia lo que Dios pudiera pensar de él. tremendo, 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 tremendo. A veces nos dejamos llevar por las circunstancias del qué dirán. Así es. Bien, es que si no me echan, es que si no Me meten preso. si no me accedo, pues se va con otra mujer. Tremendo, Si tremendo. no me dejo usar, pues y entonces Y se dejan y se manipular. deja manipular. Entonces no podemos caer en el error. Como dice el dicho, es mejor estar solo que mal acompañado. Así es, así es, así es, así es. Dice querida Adriana Baute que le revela que Dios es fiel. Carol Ruiz habla de que la fidelidad a Dios prevalece sobre las circunstancias difíciles. Feni Amén. dice que le revela a un Dios que es justo y misericordioso. De Stephanie dice que nos revela un Dios que convierte el mal en propósito a través de nuestra obediencia. Darlene Mosquera habla de un Dios que le revela cómo ser soberano, fiel, que mantiene su presencia activa en medio de la adversidad, la injusticia y el sufrimiento.
Adriana Palomo revela el propósito de Dios sobre sus hijos, que a pesar de los errores, mientras mantengamos nuestra identidad en Dios, Él nos sostiene. Sonia Castro dice: bendiciones, me revela un Dios que nos defiende ante las injusticias y nos da lugar de privilegio aunque no entendamos. Margarita Licona dice que le revela que tener temor de Dios nos garantiza sus bendiciones. Luz Marina Geles le revela un Dios presente en nuestras vidas, misericordioso, obediente. Amilvia dice: me llama a permanecer firme y valiente, ¿verdad? Y ahora vamos a ver a la A. Vamos a la A. Sí. ¿A qué me está llamando Dios? ¿Qué cambio de mentalidad, dirección o estilo de vida me lleva a este texto? Pastor, me llama a dejar de identificarme por mis luchas sexuales o emocionales. Las luchas son algo que enfrento, no es algo que soy. Y esto sí que lo viví cuando luchaba con mis pensamientos. Tremendo. Porque yo decía, no lo hago, pero lo pienso. No lo hago, pero me lo imagino. Y eso fue una lucha constante hasta que entendí esto por el poder de la palabra que me limpió, me purificó y entendí. Y ahora con este devocional le doy la gloria a Dios, pues me ha dado mucha claridad en cuanto a lo que estaba ocurriendo. Pero por la misericordia de Dios, sin tener de pronto el conocimiento vasto que ahora nos proporciona estos devocionales, Él hizo la obra de sanidad en mi vida. Aleluya, gloria al Señor. Yo creo que lo que Dios nos está llamando a través de este texto es, obviamente, permanecer firme en nuestra identidad, Amén. sin importar el movimiento, ¿verdad?, geográfico que pudiera pasar en nuestras vidas. Amén. Dios te puede sacar de un contexto y meterte en otro contexto, pero aún así usted debe tener clara su identidad. Amén. Dios puede sacarte de un trabajo y ponerte en otro, cambiar de escenario académico, laboral, espiritual incluso, pero usted nunca puede perder su identidad. Así es. ¿Quién es usted en Cristo? El tener esa identidad clara te va a permitir permanecer firme a pesar de las circunstancias que puedas enfrentar. Y lo que yo veo con esto es que el Dios de la Biblia respalda eso. Así es. La Biblia dice que José tenía un respaldo sobrenatural donde llegaba. Ujú. Todo lo que sus manos tocaban era prosperado. Amén. Todo lo que él tocaba era multiplicado. Lo notó Potifar y lo notó el encargado de la cárcel. Dice que le entregaban toda responsabilidad administrativa a José, porque no entendía qué tenía el chico, qué tenía el muchacho, pero lo que él cuidaba, lo que él atendía, salía perfectamente bien. Y eso es lo que yo le llamo respaldo divino. Amén. Y muchos cristianos, por desgracia, quieren tener este mismo tipo de respaldo, pero sin tener una identidad clara, sin tener comunión con el Espíritu Santo, sin entender que mis actos no afectan directamente a mi persona ni a la gente, sino que el primero que yo ofendo es al Señor. Así Y es. siempre el caso de Génesis 39 y José me ha parecido para mí un escenario muy retador, un capítulo Sí. muy retador, porque debo decir que José nunca fue una iglesia como nosotros, no tuvo la Biblia. En esos días no estaba, la Biblia no existía, la Biblia se estaba escribiendo en tiempo real ahí, ¿verdad? A través de todo lo que estaba sucediendo. José nunca fue a la Academia Dulán, nunca se preparó en un proceso de formación y de discipulado, más allá del que recibió de su papá, del que recibió de sus ancestros, del que recibió de su contexto hebreo. Pero fuera de eso, no tuvo lo que nosotros tenemos. Solo tuvo una relación con Dios y una identidad clara. Y esto nos demuestra, mis amados hermanos, que aunque usted, Dios lo mueva a un escenario donde no pueda ir a una iglesia porque no hay, o aún porque nos encierren como nos encerraron en la pandemia, aún si pasa cualquier cosa en este mundo, usted puede permanecer firme en el Señor Amén. si decide que su identidad no va a cambiar por las circunstancias, si decide creerse quién es usted en Cristo, porque eso es la única cosa que en medio de lo que sea que usted esté viviendo, lo va a mantener cuerdo, en equilibrio, firme en las cosas del Señor y no en las cosas de este mundo. Miren lo que dice la gente aquí.
Está Jonathan Martínez, dice que Dios los llama a una fidelidad innegociable, basada en su identidad y en sus principios. Adriana Baute dice que la llama a mantenerse fiel a su presencia, a sacar toda mentira de su vida. Amén. A Darling dice que la llama a ser íntegra en la tentación, fiel en lo poco y en lo mucho, y confiar en la presencia divina. Álvaro Gómez dice que le llama a mantenerse en integridad sin importar la situación que esté pasando. Alex dice a evitar la exposición a los patrones de conducta pecaminosa repetitivos. Carol Ruiz habla de integridad inquebrantable, sufrir antes que pecar contra Dios. Marcela Morales dice que mi identidad en Cristo no puede perderse o depender de las circunstancias o escenarios contrarios y de niveles de presión que parezcan superar nuestras fuerzas o capacidades. Shirley Amén. dice que el Señor la llama a no permitir canjear su identidad por el escenario en el que está. José tenía claro quién era, Amén. estando en el palacio o en la cárcel. Y Amilvia dice que Dios la está llamando a un estilo de vida definido en Dios y no en las circunstancias. Mi querido Juanca, Así es. vámonos a la D, ¿dónde hay distorsión en mi vida? ¿Qué estoy normalizando que Dios no aprueba? Hay una mentira del enemigo que nos hace creer que mi tentación constante significa que mi identidad está podrida. Tremendo. Joseph fue tentado todos los días. Aquí dice que él fue tentado todos los días por la mujer. No había un día que no descansara. Tremendo. Y seguía siendo santo, seguía siendo Kadosh. Esto nos enseña que la tentación es una prueba de mi entorno, no una definición de mi espíritu. Wow, poderoso. La palabra de Dios nos enseña, no teman de aquel que puede matar el cuerpo, sino de aquel que puede matar el alma. Yo creo que si nos mantenemos firmes y constantes en nuestra identidad, Dios a su tiempo sabrá cómo recompensar esa fidelidad, ya bien sea en este tiempo o en el venidero, pastor. Tremendo. Yo creo que una de las cosas que no podemos normalizar, y creo que es una distorsión bastante grande, es creerse lo suficientemente fuertes para enfrentar el pecado. José nos dio una lección milenaria que sigue funcionando el día de hoy. Con el pecado sexual y con la tentación sexual no se pelea, no se confronta, se huye. Amén. Antes de que el apóstol Pablo por el Espíritu nos enseñara en 1 Corintios 6, huyan del pecado sexual. Ya José sabía que esa era la mejor herramienta para poder permanecer sano en su sexualidad. Amén. José prefirió dejar el manto en manos de esta mujer. Prefirió dejar su ropa y salir. Otras versiones hablan de que él salió desnudo, salió corriendo de allí. Pero yo lo que sí sé, mis queridos hermanos, con toda seguridad se los digo, es que no podemos tirarnos las de machitos. No es que yo puedo con esta tentación. Esa mujer dice, no, yo lo puedo recibir a las 10 de la noche en mi casa, a las 11 de la noche, eso no pasa nada. Deja de estar confiando tanto en tu carne. Deja de estar confiando tanto, ¿verdad?, en tus posibilidades. Los pecados sexuales no se enfrentan en el momento, se huyen desde anticipadamente, con anticipación. Es decir, usted enfrenta el pecado sexual corriendo. Amén. Nunca llegará un día en el que usted dirá, ya estoy listo para enfrentarme a la chica que me gusta, ¿verdad? O que me atrae sexualmente, ya estoy listo para... No, jamás usted llegará a ese punto. Más Así. bien, con respecto al pecado sexual, corra por su vida. Así es. Miren lo que dice Adriana Baute sobre la distorsión. Ella dice, cuando no coloco en práctica todo lo que me enseña Dios en su palabra. Así. Amilvia dice que hay distorsión cuando mis actos no son coherentes con mi vida en Cristo. Carol Ruiz dice, cuando creo que puedo vencer la tentación por mis propias fuerzas y no con el respaldo de Dios. Shirley dice, hay distorsión cuando permito que mi pasado tome control de mi presente y defina mi futuro. Álvaro Gómez dice, hay distorsión cuando permito que el miedo a perder un puesto o un lugar me haga fallarle a Dios. Eso es poderoso. José no tuvo miedo a perder su puesto. Así es. Y esa es una gran distorsión. Gente que peca por miedo a no perder lo que Dios le dio, cuando Dios le puede dar algo mejor.
Así es. Pero tremendo eso, me parece tremendo lo que dice allí Álvaro Gómez. Vámonos a O. ¿Qué debo obedecer de forma concreta? ¿Qué cosas debo dejar o establecer en mi vida? Pastor, precisamente en el verso 12 dice lo que usted acaba de decir, yo lo coloqué aquí en que debo obedecer. En mayúscula coloqué huir, no negociar con la tentación. Ajá, Si tengo que salir corriendo de un lugar, apagar el celular, cortar con una conversación, debo hacerlo sin dudar. tremendo, ¿No? tremendo. No podemos nosotros darle lugar al diablo, lo que dice la palabra. No demos lugar al diablo. Nos quedamos, nos creemos fuertes, los machitos, como usted dice. Vea, es cuestión de tiempo para caer. Tremendo, tremendo. En el versículo 10 dice, día tras día ella seguía presionando a José, Ujú. pero él se negaba a acostarse con ella y le evitaba tanto como podía. Y cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Algo que creo que Dios nos llama a obedecer de forma concreta es a revisar los espacios en las que trabajamos, en las que nos movemos. Hay veces que usted sabe que la persona a la que va a visitar está sola y aún así va. Hay veces que usted sabe que usted está solo allí, en ese lugar, y permite visitas. Hay veces que usted sabe que está solo aquí y en el carro y aún así se permite llevar a esa niña o llevar a ese chico a su casa. Y aunque esto parezca pendejo, aunque esto parezca insignificante en términos sexuales, esa fue la razón por la que José casi cae. Porque cuando él entra a trabajar, no había nadie allí. Así es. Y esos entornos en donde uno está solo con la tentación que se lo quiere comer, cuando uno está solo con esa mujer, con ese hombre que Ujú. claramente gusta de mí, que claramente tiene objetivo amoroso conmigo, yo estoy abriendo una puerta para que la tentación y el pecado sexual florezca. Usted nunca debe estar solo con una mujer que le guste y que le atraiga, ni siquiera si no le gusta para dar testimonio. Usted no debe permitir que una mujer o un hombre, más si eres casado. Pastor, y si estoy cortejando a alguien, usted no necesita cortejar a alguien en soledad. Mm. Antes yo me acuerdo que los padres se le sentaban a la gente Así es. y los hombres iban a cortejar a las niñas así. Usted no necesita estar solo para ser cortejada. Hay solo 3 cosas que uno necesita para cortejar. Número 1, trabajo. Número 2, estabilidad emocional, sexual y espiritual. Y número 3, determinación. Mm. Por eso antes los hombres decían, me quiero casar, aquí estoy presente, me está, cuando nos casamos, chumpundún. Pero hoy hay todo un ejercicio que dilata la situación. Así es. Y entre más dilatación hay, y entre más momentos de soledad hay, más pecado hay. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pastor, permítame leerle este comentario que encontré ¿Sí? que habla de lo que usted está diciendo. La tentación no fue un evento de un solo día, fue un desgaste psicológico diario. Ajá. Ella intentaba reescribir la mente de Joseph. Nota que él no solo se negaba a acostarse con ella. La Torá dice que se negaba para estar con ella. Joseph sabía que si se quedaba en ese ambiente, la normalización de la conducta eventualmente pervertiría su identidad. No Tremendo. puedes mantener una identidad del reino si pasas todo tu tiempo socializando en la atmósfera de Babilonia. Tremendo, tremendo, tremendo. El tema del, que esa es la razón principal por la que el diablo cuando va a tentar te tienta diariamente. Y la razón es porque él sabe que tu cerebro cuenta con un músculo de dominio propio. Pero es el dominio propio que fabricamos de nosotros de forma natural. Ese es un músculo y se agota. Exacto. Ese músculo naturalmente se agota. Por eso es que nosotros tenemos que tener la reserva que da el Espíritu Santo con su Amén. dominio propio.
Porque entre tanta insistencia, hay mujeres que hoy están casadas con hombres que nunca les gustaron. Mm. Wow. Yo jamás me metería con ese hombre. Es muy narizón, es muy orejón, es muy no sé qué, pero el tipo fue perseverante. Todos los días, 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 hasta que el mango cayó. Y esa es la misma estrategia que usa el diablo. El diablo dice, me dijo que no hoy, pero mañana le insisto, mañana le insisto, mañana le insisto, mañana le insisto. Esa es Hasta que la la cautivó. estrategia, claro. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Ojo con los ambientes. Sí. Ojo con los ambientes. Dice que él evitaba tanto como Ajá. podía. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, evitar. Vámonos con la S. ¿Qué debo separar para Dios? ¿Qué relaciones, hábitos o espacios necesitan ser consagrados? Debo separar mi identidad de mi conducta pasada. El mundo me define por mis errores. Yeshua HaMashiach me define por su sangre. Debo Amén. creérmela. Soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso tengo que repetirlo hasta creerlo. Amén. Yo creo que debo separar para Dios mi cuerpo, mi mente, ¿verdad? Todo lo que soy. La Biblia dice, todo tu cuerpo debe ser un instrumento útil al servicio del Señor. Cada miembro de nuestro cuerpo debe reflejar su gloria en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces es un llamado muy especial que le hacemos a todas las personas que están conectadas. José decidió separar su cuerpo para Dios y Dios terminó usando su cuerpo para hacer de gran bendición a toda una nación. Amén. Tenemos que prepararnos y guardarnos para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Y vámonos con la H. La H de hoy. ¿Qué debo accionar ahora mismo para no retardar mi obediencia? Pastor, yo escribí lo que hice. Rechazar verbalmente, hablarme a mí mismo, a mi mente, a mi cerebro, que las etiquetas que me impone el mundo, el sistema de Babilonia hoy día, declara que no soy esclavo del pecado, soy hijo de Dios. Aleluya. Tremendo eso. Tremendo eso. Tengo que declarármelo, tengo que creérmelo. Soy Amén. libre en Cristo, a libertad Él me llamó. Amén. En el nombre de Jesús. Yo quiero decirle a todo el que me está escuchando, es tiempo de accionar tu identidad. Amén. Es tiempo de creerte quién eres. No eres un pecador fruto del pecado. Tú no eres un desgraciado, un mediocre, ¿verdad? Un esclavo del mal. Tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Y a pesar de que un día pecaste, a pesar de que un día fornicaste, a pesar de que un día adulteraste, a pesar de que un día escupiste a la misma sangre de Jesús y pisoteaste su propósito, Él te ha perdonado, Amén. Él te ha santificado, Él te Amén. ha justificado. Y ahora eres una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga, mis amados. Un abrazo para todos. Bendiciones. Shalom, shalom. Tu canción favorita suena aquí. La Morada Radio. Señor, después de haberte alabado,